Deja que la vida fluya. La vida es como un río profundo que fluye sin cesar. El río nos ofrece una metáfora muy adecuada para este concepto de que nadie es un hacedor, sino que todas las acciones son sucesos ordenados por la única fuente, a la que algunos llaman Dios. Sin embargo, nos percibimos a nosotros mismos como los hacedores, como el río pensando que se empuja a sí mismo hacia el mar, o como el mar pensando que las mareas son cosa suya, haciendo caso omiso de que la responsable del flujo y del reflujo es la fuerza de gravedad de la luna. La única forma de no odiarnos a nosotros mismos ni a los demás es estar plenamente convencidos, sin la menor duda, de que ni tú ni nadie puede ser el hacedor de una acción, de que ninguna acción puede en absoluto ser hecha por nadie, sino que es un suceso que no podría haber dejado de suceder de acuerdo a la ley cósmica universal. Esta comprensión significa estar anclado en la paz y en la armonía mientras se afronta la vida momento a momento. Afrontar la vida momento a momento significa afrontarla tal y como viene, sea lo que traiga el momento, dolor o placer, sin implicarse en ello ofreciendo resistencia. Esto significa ser testigo de lo que sucede, haciendo lo que hay que hacer, y lo más importante, estando en calma. Estar en calma significa no pensar, no conceptualizar sobre el pasado o el futuro, mantener la quietud en el momento presente. Mantenerse así es el resultado de comprender cabalmente que toda acción es un suceso divino y no la acción de alguien. Esta comprensión de que no hay un hacedor significa de inmediata ausencia total de sentimientos de vergüenza y culpabilidad hacia lo que supuestamente es la acción de uno mismo, y también la ausencia de odio y malicia, celos y envidia hacia cualquier otro. Estar anclado en un profundo sentimiento de paz y armonía, mientras se afrontan las distintas vicisitudes del día a día, depende del condicionamiento del sujeto en cuestión, el cual refleja la aceptación absoluta del hecho de que el libre albedrío del ser humano individual es ilusorio. Toda acción humana es por completo un suceso que simplemente no habría podido dejar de suceder, estrictamente de acuerdo con una ley cósmica, según la cual todo el universo se mueve, desde un pequeño objeto hasta las estrellas y los planetas del firmamento. Es un hecho comprobado que el pensamiento y la acción relevante realmente no pueden estar separados. El pensamiento y el acto son un todo integral, y el ser humano no tiene ningún control sobre el surgimiento del pensamiento. ¿Qué significa dejar que la vida fluya? O mejor dicho, ¿qué no significa? No significa ser perezoso y no hacer lo que se supone que se está haciendo. No significa ser un holgazán, ni tampoco ser insensible ante las desgracias ajenas, con una actitud de ¿y qué? Así es la vida. Lo que sí significa es acometer la vida diaria con una actitud relajada, basada en la comprensión total básica de que nada puede suceder a menos que suceda según el propio destino, según la voluntad de Dios, según la ley cósmica. En otras palabras, uno cumple con su rutina diaria, tomando las decisiones con tanta responsabilidad y haciendo lo mejor posible. Esta comprensión básica mitiga la preocupación y la ansiedad sobre lo que pueda suceder en el futuro, y lo más importante es comprender que nadie es un hacedor en ningún momento. Como dijo Buda, los acontecimientos suceden
Los actos se realizan, las consecuencias se producen, pero no hay un hacedor individual de ningún acto. Eso alivia la carga habitual de culpa y vergüenza que solemos tener por nuestras acciones inmorales o fracasadas, o de orgullo o arrogancia por los éxitos. Así también sabremos que no hay razón para trasladar esa carga de odio y maldad hacia el otro, a quien, si no fuera así, consideraríamos la causa de nuestro daño o nuestra desgracia. La comprensión está basada en la aceptación total de que si somos dañados, lo somos porque, por alguna razón que se nos escapa, tenemos que ser dañados. En otras palabras, sería absolutamente estúpido odiar a quien solo ha sido el medio a través del cual sucedió el acto que aparentemente nos hirió. Dejar que la vida fluya significa aceptar cada momento como algo que era inevitable que sucediera, hacer lo que creamos que debemos hacer en cada momento y no agobiar a nuestra mente con una carga de conceptualizaciones sobre lo que pueda suceder o no en un futuro incierto. La base de una vida libre es la compasión fuerte, innata y sin sentimentalismos hacia los seres humanos que sufren, sin necesidad y perecen ahogados en los mismos esfuerzos que hacen por salvarse. Dejar que la vida fluya es una opción que libera a la mente humana de su estrecha identificación con el ego abstracto como hacedor. El acto de hacer sucede, y esto no debería ser difícil de entender, porque no tenemos más remedio que admitir que sabemos cómo mover las manos, cómo respirar, aunque nos sería muy difícil explicar con palabras cómo lo hacemos. El centro de la actividad mental no está en el ego ni en el proceso del pensamiento consciente. El dejar que la vida fluya es lo que permite que la mente funcione de manera integrada y natural, espontáneamente. El fluir de la vida se produce cuando el funcionamiento espontáneo y natural de la asombrosa ingenuidad y el poder creativo no están bloqueados por los intentos de dominarlos con métodos y técnicas formales. Cuando pensamos con demasiada minuciosidad sobre lo que debemos hacer, nos paralizamos. Cuando no nos dejamos llevar, nos bamboleamos entre dos opuestos. Es decir, cuando el deseo de certeza y seguridad lleva a la mente a identificarse con su propia imagen, la mente se escinde y no puede dejarse llevar. Aferrarse a la imagen de estar siempre bien o de estar siempre feliz es estar siempre en constante contradicción y conflicto. Por lo tanto, la acción debe prevalecer siempre sobre la reflexión permanente, para actuar espontáneamente por su cuenta, en medio de lo desconocido. La última orden que la mente debe darse a sí misma es: no vaciles, lo que da como resultado una acción espontánea. Y como es natural, lo que permite que se produzca la acción espontánea es la comprensión cabal de que nada puede suceder si no es la voluntad de Dios. Dejar que la vida fluya es liberarse del dualismo, pensamiento-acción, lo que significa llevar a cabo una acción a cualquier nivel, ya sea físico o psíquico, sin intentar al mismo tiempo observar y registrar desde fuera, es decir, vacilar. Todo esto es válido para la reacción entre sensación y acción. No contento con sentirse feliz, uno quiere sentirse a sí mismo sintiéndose feliz. Es muy importante entender que por mucho cuidado que pongamos, por mucho que dudemos, por mucho que reflexionemos sobre nuestros motivos, nunca podremos cambiar el hecho de que la mente es como un ojo que ve, pero no puede verse a sí misma. Al final,
la única alternativa ante una parálisis estremecedora, una crisis nerviosa, es ponerse en acción después de haber realizado una introspección responsable, pero sin pensar en las consecuencias, porque realmente es imposible hacer otra cosa. Y ser capaces de aceptar que no sucede otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Cuando nos enfrentamos a una situación en nuestras vidas, no estamos seguros de cuál sería la mejor manera de enfocarla, dadas las diferentes posibilidades que tenemos. No sabemos qué es lo que sería más adecuado y debido a ello caemos en el pánico. Caemos en el pánico y luego nos encontramos haciendo cualquier cosa. Después nos sentimos inquietos debido a lo que acabamos de hacer y endiabladamente luego se ha producido otra situación que requiere nuestra atención. Esta cadena de acontecimientos y situaciones se convierte en la vida misma y antes de que nos demos cuenta nos da un ataque al corazón. Podríamos decir que es un caso extremo, pero ¿es así? ¿No es un caso típico? Da la impresión que la vida se compone de situaciones que exigen nuestra atención, casi constantemente, y que uno podría buscar y encontrar algunos pedacitos de paz y tranquilidad entre una situación y la siguiente, pero nos resulta difícil imaginar una situación en la vida en la que no surja una emoción fuerte como la ira y que no se prolongue en el tiempo. Es sencillo comprender que lo que lleva a la emoción momentánea a prolongarse en el tiempo es el hecho de que el ego reacciona ante la reacción natural del cuerpo-mente. En otras palabras, la reacción del cuerpo-mente ante algo visto u oído o ante algo que haya surgido en la mente no está esencialmente al alcance del control de nadie, pues depende completamente de la programación particular de cada cuerpo-mente. Esta reacción impersonal momentánea se convierte en algo personal que prolonga su duración cuando el ego reacciona a la reacción natural del cuerpo-mente e identifica la reacción como propia. La ira surgida de forma natural y espontánea en el organismo cuerpo-mente se convierte en estoy enojado, tal y cual cosa me irrita, lo odio. Así pues, queda claro que no hay implicación si el ego es capaz de mantenerse fuera de la emoción natural, siendo simplemente un testigo del surgimiento y la desaparición de la emoción, viéndola como algo que ha surgido en el organismo cuerpo-mente y no en mí. Si hay implicación, uno se odia a sí mismo por lo sucedido y odia al otro por ser la causa de lo que sucedió, y de esta manera la vida se convierte en una sucesión de situaciones de odio hacia uno mismo y de odio hacia otros. Este es el sufrimiento del cual queremos liberarnos. Dejar que la vida fluya significa permanecer en calma, mientras la energía primaria hace su labor en el cuerpo, provocando movimientos físicos y mentales, observándolos como algo que sencillamente sucede y no como algo que está siendo hecho por uno mismo o por el otro. Lo cierto es que la vida no es un asunto sencillo y que a menos que seamos conscientes de los fundamentos de la vida tal y como sucede, la confusión y la frustración serán inevitables. El fundamento básico de la vida tal y como la conocemos es que la esencia de toda manifestación está en continuo cambio, desde el nacimiento hasta la muerte, en el tiempo horizontal, a diferencia del tiempo presente. En cuanto a un ser vivo nace, ya sea insecto, ave, animal o ser humano, la conciencia animada infunde a la criatura el deseo de vivir, de no dejarse alcanzar por la muerte, y entonces aparece el ego, la identificación del organismo individual con el deseo de no dejar que la vida fluya libremente. Y después, en el ser humano, se incluye el libre albedrío, el sentido de un hacedor personal junto con el intelecto.
Al carecer de intelecto, y aunque el ego animal es indudablemente consciente de la oposición irreconciliable entre el yo y el no yo o el otro, entre placer y sufrimiento, el animal no puede ser consciente intelectualmente de la diferencia entre placer y dolor si esa alteración física no está presente en ese momento. Pero el ser humano sí puede, y lo hace. Forma conceptos sobre la satisfacción futura de sus necesidades físicas y psicológicas. Este componente es el que crea el sentimiento de conflicto, la falta de armonía y felicidad que tiene el ser humano pero no el animal. Esta es una parte de la doble atadura. La otra consiste en el hecho de que mientras el animal no tiene sentimientos de culpa en sus esfuerzos por mantener y preservar su propia vida, el dudoso regalo que es el intelecto da al ser humano una percepción muy clara de que la simple lucha por la supervivencia no es su propósito real en la vida. El intelecto le obliga a ver, al menos intelectualmente, que por fuerza ha de ser mucho más que su organismo psicosomático y por tanto le obliga a buscar su verdadera identidad, aunque intuitivamente sabe que es infinitud, intemporalidad, inmutabilidad. La doble atadura significa que el ser humano sigue pensando en su naturaleza solo en los términos que su intelecto puede comprender, en términos de logros. En otras palabras, el ser humano imagina su naturaleza verdadera dentro del marco de la afectividad animal, un estado en el que la felicidad reinará como soberana absoluta en un mundo lleno de manjares inagotables, vidas sexuales sin límite, capacidad física e intelectual sin rival, etc. Es decir, algo así como estar en el paraíso. Hay que reflexionar y comprender la importancia de este deseo del ser humano por conseguir la vida afectiva perfecta para llegar a la raíz del problema de la búsqueda, el buscador, lo buscado, el problema, el conflicto y la infelicidad humana. El fallo fundamental de esa idea, el deseo de perfección dentro del marco de la vida, es su olvido de que todo lo fenoménico es una impresión de la conciencia, una impresión basada en una polaridad, en que la felicidad y la desdicha son inseparablemente interdependientes. Dado que la esclavitud consiste en el deseo de lograr algo, la liberación puede por tanto consistir sencillamente en apercibirse de que cualquier deseo, ya sea de beneficio material o incluso de iluminación espiritual, es en sí mismo el único y verdadero obstáculo. En otras palabras, el ser humano quiere armonía, pero la quiere en términos de vivir esta vida. Comprende que debe haber un ser al término de este vivir, pero solo puede considerar ese ser en términos de ser, vivir sin sus aflicciones. No puede caer en la cuenta de que para llegar al ser que ya es, el buscador es ya lo buscado, tiene que desechar ese vivir tal y como él lo entiende, y esto solo puede suceder cuando acepta totalmente, sin atisbo de duda, que nada puede ser logrado por medio del esfuerzo personal, sino que tienen que suceder, según la ley cósmica, algo que posiblemente ningún ser humano pueda comprender nunca. El ser humano quiere continuar su vivir y su hacer, pero al mismo tiempo requiere su ser. El ser humano necesita, quiere y exige paz, pero no renuncia a la guerra. El único problema es que el humano no está preparado para dejarse llevar. Quiere despertar a la realidad, a su naturaleza verdadera, pero no quiere abandonar la realidad soñada. Se olvida que la meta última de la vida, si es que podemos llamarla así, no es llegar a hacer algo, sino no devenir, no hacer, no vivir, abandonar el mundo fenoménico, limitándose a ser testigo de los sucesos que se producen en la vida por medio de un instrumento cuerpo-mente, estando en calma y dejando que la vida fluya.
Para entender el problema del conflicto y la infelicidad humana, es imprescindible tener una comprensión muy clara de la diferencia entre el concepto de dualidad y el concepto de dualismo. La dualidad es la base misma de la manifestación del principio de la polaridad, la existencia de los opuestos interrelacionados de cada naturaleza. En la actualidad, los opuestos, vida y muerte, luz y oscuridad, bueno y malo, no están en guerra. Dualismo significa perseguir la felicidad con exclusión de toda infelicidad, perseguir el triunfo con exclusión de cualquier fracaso, perseguir lo que es bueno hasta la desaparición de todo lo que se considera malo, perseguir la salud, la riqueza y la felicidad con exclusión absoluta de la enfermedad, la pobreza y el dolor. Y esto solo puede significar, la mayoría de las veces, frustración y falta de armonía. Por otro lado, el principio de la polaridad significa la aceptación gustosa de los opuestos, interrelacionados como la piedra angular del universo de la vida. Al aceptar la polaridad como la base misma de esta vida, esta se convierte en un arte que mantiene los dos opuestos interrelacionados en un equilibrio armónico. Como dijo Lao Tse, conociendo al hombre y preservando a la mujer, uno se convierte en una corriente universal, y al convertirse en una corriente universal, uno no se aparta de la vida eterna. Hombre y mujer no se refieren, desde luego, tanto al sexo como a las características dominantes de lo masculino y lo femenino. Los opuestos interrelacionados son como las caras opuestas o inseparables de una misma moneda, los polos de un imán o el pulso y el intervalo de cualquier vibración. Mientras el ejercicio de la volición y el esfuerzo personal es la escisión del dualismo, convierte la vida en un ir y venir enloquecido de la seca a la meca. La comprensión auténtica de la naturaleza polar de la dualidad dota la vida de una serenidad cíclica, tal como ilustra el antiguo cuento taoísta del granjero. El granjero cuyo caballo huyó cuando los vecinos se reunieron aquella noche para consolarle de su mala suerte. El granjero dijo: «Puede ser». Al día siguiente el caballo volvió a la granja trayendo consigo media docena de caballos salvajes, y cuando los vecinos se reunieron de nuevo para felicitarle por su buena suerte, el granjero dijo de nuevo: «Puede ser». Al tercer día su hijo se rompió una pierna mientras trataba de ensillar y montar uno de los caballos salvajes. A las expresiones de simpatía de sus vecinos, el granjero contestó: «Puede ser». Un día unos militares llegaron del pueblo para reclutar jóvenes para el ejército, pero el hijo del granjero fue rechazado a causa de su pierna rota. Los vecinos acudieron de nuevo por la noche y le dijeron lo bueno que era que todo hubiese acabado tan bien. El granjero dijo: «Puede ser». Según el principio de la polaridad de los opuestos, la vida no solo significa un ciclo continuo de cosas buenas y malas que evitan la monotonía y convierten la vida en una aventura maravillosa, sino que la naturaleza ha previsto también nuestro sistema psicosomático con estados alternados de sueño, vigilia, olvido y recuerdo. Cuando el libro del Génesis narra la caída de la gracia de Adán y Eva porque obtuvieron el conocimiento del bien y del mal, lo que viene a decir es que su caída se debió a la discriminación entre lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, lo aceptable y lo inaceptable, ocasionada por la preocupación de lo que es ventajoso y lo que no lo es en el entorno inmediato. En otras palabras, el ser humano atrae hacia sí mismo la infelicidad cuando muestra una preocupación obsesiva por la seguridad de su supervivencia. Por otro lado, aceptar la polaridad en la que se basa la vida significa una unidad con el universo que nos capacita para vivir la vida con una serenidad que aumenta las posibilidades de seguridad
y supervivencia, por la sencilla razón de que no hay ningún tipo de ansiedad que pueda dificultar y poner freno al movimiento libre de lo que se está haciendo. Lo que significa esto es que el conflicto y la felicidad del ser humano están basados en dos errores relacionados entre sí. Uno es creer que él es algo separado y distinto del resto de la manifestación, y el otro que tiene independencia y libertad de acción para determinar los resultados y los acontecimientos. Lo cierto es que no hay una entidad individual para ejercitar el libre albedrío, ni para sufrir el destino, las funciones sensoriales, ver, oír, etc. Se producen a través del mecanismo psicosomático. No hay ningún nosotros que viva nuestras vidas, sino que ese vivir sucede a través de los diversos mecanismos psicosomáticos u organismos cuerpo-mente.